Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano, Pastor Luis Fernando Graciano, desde la República Dominicana. Es un placer entrañable, inconmensurable poder compartir con ustedes. Qué privilegio de poder hablar de la Torá. Esta porción de hoy, un nuevo libro que se inició la semana pasada, es el libro de Shemot. Estamos estudiando la primera porción del libro de Shemot, un libro que comprende de Éxodo 1:1 a Éxodo 6:1, toda esa información, conocimiento para nuestro beneficio. Espero que este tiempo de hoy sirva para que usted pueda seguir avanzando y seguir siguiendo y experimente esta gloriosa libertad que Dios nos ha dado. Éxodo es un libro extraordinario que habla de las salidas, que habla de los nombres, que habla de tantas cosas hermosas. Y hoy yo quiero hablar de un tema interesante, es el tema de la fe, pero una fe entre las pirámides. Así le hemos llamado, fe entre las pirámides. Es por eso que quiero iniciar inmediatamente dándole a usted la bienvenida, invitándola a que se suscriba a nuestro canal. Ahí en nuestro canal de YouTube, le dé la campanita y le lleguen las notificaciones inmediatamente para recibir enseñanzas como esta. Hay muchas otras enseñanzas donde también hay otros grandes maestros que también son parte de esta plataforma y cada cierto tiempo estarán viniendo más para que puedan compartir con ustedes y poder crear una plataforma de diversidad de enseñanzas para que usted sea bendecido. Así que suscríbase, comparte el video. También lo más importante, que usted aprenda. Así que permítame iniciar este tiempo, este tiempo de la porción Shemot, que le hemos llamado fe entre las pirámides. Vamos a iniciar diciendo lo que dice el verso de Éxodo 1:1. Es interesante. Dice, y en estos son los nombres, de ahí se toma el nombre inicial, del nombre inicial de cada porción se toma de la primera frase que el primer verso de cada porción tiene. Es por eso que esta porción de hoy se llama Shemot, que significa nombres, porque dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto con Jacob, dice. Cada hombre con su casa bajo. Tú ves, ahí comienza a mencionar todos los patriarcas, Rubén, Simón y todos los demás. Qué interesante. Todos los comentaristas, cuando estudiamos este tema, tienen por coincidencia, destacan el hecho de que este versículo que da comienzo al libro de Éxodo es prácticamente una repetición por palabra de un versículo que encontramos al final de Génesis 47:8 y por lo tanto es totalmente redundante. El concepto entre los comentaristas es que el objetivo de la repetición, eso es importante, es descubrir el exilio egipcio desde sus inicios, desde su génesis. Y este es el punto en el que realmente comenzó el exilio. Todo el tiempo que Jacob estaba vivo, la estadía en Egipto no se sentía como un exilio. El mérito colectivo de estos tres grandes sadiquín, que eran los patriarcas, era suficiente para prever que los egipcios impusieran cualquier medida en contra del pueblo judío hasta que todos ellos fallecieron. Al final del libro de Génesis, los judíos vivieron en Egipto de la misma forma que habría vivido en Israel. Estaban totalmente envueltos en la atmósfera de la santidad que generaban estas grandes luminarias del pueblo de Israel y se encontraban libres de la opresión externa. Solo, escúcheme por favor aquí, solo cuando estos grandiosos individuos, los abot, los padres, fallecieron, fue que el pueblo se dio cuenta de que estaban en un exilio. Es por esa razón que consecuentemente encontramos que las señales de opresión, el comienzo de las labores forzadas que fueron infringidos los hijos de Israel y el edicto que impuso Faraón en contra de los niños judíos aparece aquí.
Al comenzar el relato de la llegada de Jacob y sus hijos, nuestra porción que estamos estudiando se las arregla para abarcar 210 años de exilio egipcio, ya que esta enfatiza con la primera reunión entre Moisés y el faraón, cuando Moisés tenía 80 años, es decir, tan solo un año antes del éxodo. Esto enfatiza el hecho de que todo este periodo fue parte del exilio, incluyendo los años iniciales en los cuales no hubo sufrimiento. Es por esa razón que debemos entender el significado profundo del exilio egipcio. El exilio egipcio es un fenómeno sumamente extraño en la literatura rabínica, en la literatura bíblica, de todos los exilios judíos. Todos los otros exilios que sufrió el pueblo judío fueron claramente por causa de sus propios pecados. La Torá y los libros de los profetas están llenos de claras advertencias sobre las consecuencias de los pecados y de su clara correlación con los varios exilios que sufrió el pueblo de Israel. Pero el exilio egipcio es interesante porque no parece haber sido precedido por ningún pecado. Y esto se ve enfatizado por la forma en que la Torá se sale de su camino para describir los inicios de este exilio. El pueblo de Israel llegó a Egipto con una pequeña cantidad de personas, una pequeña tribu de 70 individuos, y solo en el proceso se convirtieron en una gran nación en Egipto. Por lo tanto, su exilio no puede haber sido causa de un pecado nacional. Entonces preguntamos, ¿por qué estaban en el exilio? ¿Por qué vivieron este exilio? Cuando revisamos de cerca el concepto que tiene la Torá sobre un exilio, nos sorprenderemos al encontrar que su correlación con la idea de castigo es meramente casual. En otras palabras, no tiene nada que ver con un castigo. Y si bien no hay duda de que si el pueblo judío no hubiera cometido pecados, entonces nunca habría sido forzada a experimentar cualquiera de los otros exilios fuera del exilio egipcio. Y de todas maneras es incorrecto entender los exilios como un castigo. De hecho, hay un gran rabino llamado el rabino Dressler que explica el concepto de exilio en términos de una corrección de las fallas de carácter. ¿Te vio? Ya hoy te vio porque nosotros iniciamos, o bueno, antes de grabar hablamos un poco del carácter. Porque lo que Dios ha querido siempre es forjar en ti, en mí, un carácter moral, un carácter ético, no importando el lugar y no importando la relación, no importando la situación en la cual tú y yo nos encontremos. Entonces, el asunto entonces del exilio es más una corrección de las fallas de carácter más que el castigo. Y ahí es donde encontramos el propósito del exilio. Todo exilio es una prueba existencial y la supervivencia al mismo corrige de forma automática alguna falla básica en el sentimiento de identidad y en la conciencia de uno mismo. Es un instrumento de Dios para regularte, para regular y moldear y grabar el carácter verdadero de un hijo de Dios. Si no existiera tal falla de carácter en nuestras vidas, o si los hebreos o nosotros los creyentes mismos la corrigiéramos sin la necesidad de una presión externa, entonces el exilio sería innecesario. Es la falta de conciencia clara, de autocorrección en nosotros mismos que permite que estos exilios, y en este caso que estamos examinando el exilio egipcio, que es la causa por la cual vino, es esa ecualización, por así decirlo, ese arreglo del carácter humano. Y pese a que el sufrimiento que viene como consecuencia de la retribución y el castigo es esencialmente negativo, muchas veces duele, es muy riguroso, mis amados, el sufrimiento que ocurre en el exilio, aunque es doloroso, aunque es muy fuerte, muchas veces siempre será positivo, siempre.
la forma correcta. Por tanto, de relacionarse con el exilio, la forma en la cual yo voy a percibir el exilio es percibirlo como una herramienta de corrección existencial sumamente poderosa. Es por eso que los judíos necesariamente corrían una falla de carácter nacional mediante soportar, sí, escuche muy bien, soportar el sufrimiento que está asociado al exilio. Por lo tanto, incluso ante la ausencia de pecados, el exilio puede ser utilizado como el método más efectivo que hay disponible, o sea, desde el punto de vista celestial, para corregir algunas fallas de carácter dentro de la nación judía. Es por esa razón que, de acuerdo al Rav Dressler, la visión de la Torá del primer exilio, o sea, la estadía de 210 años en Egipto, ya que el pueblo duró 210 años, es que este exilio tiene como objetivo primario corregir la falla de carácter de tener una falta de fe en Dios. Escúchelo muy bien, por favor. El exilio egipcio vino a corregir la falla de carácter de creer en Dios. Y es por eso que hay muchos de nosotros que estamos en exilios, que Dios no ha entrado, porque hay fallas en nuestro carácter que Él quiere remendar, que Él quiere arreglar. La fe en Dios, entonces, que reside en los corazones del pueblo judío, es una herencia de nuestros patriarcas. O sea, la fe es parte, es como si fuera dentro del espectro de beatitudes, de bendiciones que tenemos, de características positivas que debemos emular, que debemos vivir, está la fe. Y eso fue lo que mostraron nuestros patriarcas. Es por esa razón que el Eterno, en el libro de Génesis capítulo 18, versos 17 al 19, nos dice: ¿acaso he de ocultar de Abraham lo que voy a hacer? Abraham seguramente se convertirá en una gran y poderosa nación, y todas las naciones de la tierra serán benditas en él, pues lo he amado, porque él ordena a sus hijos y a su familia que sigan el camino de Dios, haciendo caridad y justicia, para que Dios traiga sobre Abraham todo lo que él había hablado a Abraham. Abraham entonces se convertiría, dice el texto, en una gran nación, una nación poderosa, porque Dios lo amaba. Y Abraham se hizo merecedor de este amor, ya que él sabía cómo transmitirle a sus hijos la creencia en Dios y la adherencia, la conexión a los caminos de Dios. O sea, Dios sabía que Abraham sería un hombre que enseñaría, que impartiría un modelo correcto de existencia de los caminos de Dios y de la creencia en el único Dios verdadero. Por lo tanto, la más minúscula falla en la fe de Abraham estaba destinada a aparecer en sus hijos de forma aumentada, tal como una pequeña falla en las raíces de una planta se vería, magnificada en sus ramas y brotes, de igual manera. Y efectivamente encontramos que hay una pequeña falla, cómo esta fe mengua, cómo esta fe, estoy hablando de Abraham, vemos que en la fe de Abraham hubo un hueco muy diminuto cuando Dios le prometió descendencia a Abraham, ¿se acuerdan? Él acepta su promesa con fe perfecta. La Biblia dice en Génesis 15:6, lo estudiamos recientemente, dice, y él, o sea, Abraham confió en Dios, dice. O sea, inmediatamente Dios le promete que tendría una descendencia. Dice la Escritura que él creyó, y dice la Escritura que esa fe auténtica, que esa fe certera, que esa fe total le contó como justicia. Sin embargo, cuando Dios le prometió que le daría la tierra de Israel a su descendencia como una herencia perpetua, hay un problema aquí. Abraham no confió tan plenamente.
Él le pidió a Dios, dice la Escritura, una prueba. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, está escrito. Génesis 15:8 dice, ¿cómo puedo realmente saber que será mía? Le pregunta al Eterno. Abraham no podía garantizar que sus hijos estarían siempre libres de pecado y por lo tanto le costaba creer que Dios pudiera garantizarle para siempre la tierra de Israel a su descendencia. Tuvo un momento de duda, tuvo un momento que su fe menguó. Y dado que la consecuencia del pecado es el exilio, como yo te puede ver, entonces él no podía aceptar la promesa de Dios tal como la vería, tal como la veía. Y fue precisamente por su falta de fe en Dios que Dios impuso el exilio egipcio sobre sus hijos. Eso lo comenta Rashi en su comentario y también el Midrash. Tenemos aquí entonces una evidencia muy fuerte. Es por esa razón que el primer perdaño del carácter de la nación de Israel debe ser una fe inquebrantable en Dios. Para el pueblo judío, esta es una necesidad mucho más grande que un hogar nacional o un ejército. El propósito del exilio egipcio fue desarrollar dicha fe. Y es más, mis amados, esto era un prerequisito para establecer el contrato eterno con Dios en el monte Sinai. Es por eso que pregunto, ¿pero era realmente la petición que hizo Abraham una demostración de falta de fe según la definición de fe? Pregunto, ¿acaso Abraham no tenía fe? Bueno, mire, el ser humano tiene libre albedrío. No sé si te dice amén ahí. Hay muchos que niegan esto, no sé cómo lo niegan porque es tan evidente. Y por lo tanto, nadie puede asegurar que no pequemos, ni siquiera Dios. Además, también es verdad que el castigo por los pecados es el exilio, tal como lo señala en repetidas ocasiones. Por lo tanto, pregunto, ¿cómo podemos relacionarnos con el escepticismo de Abraham como una falta de fe? Bueno, antes de que intentemos resolver esta pregunta, primero debemos explicar cómo es que el exilio egipcio podía efectivamente remediar la falta de fe en Dios a nivel nacional. Y aquí encontramos el remedio. El remedio. Cuando Moisés le describió al pueblo judío la tierra de Israel, la contrastó con Egipto en términos del atributo de la fe. Mire que dice el Devarim, o sea, Deuteronomio 11, 10, 12. Dice, porque la tierra hacía la que van para poseerla no es como la tierra de Egipto de la cual salieron. ¿Vio? Él aquí hace un contraste de la tierra prometida con la tierra de Egipto. Y continúa diciendo, en la cual podías plantar tu semilla e irrigarla al igual que un huerto. Se está diciendo que en Egipto no se necesitaba regar la tierra porque era un lugar, en otras palabras, muy fértil. Por eso dice Devarim, la tierra a la que están cruzando para poseerla, era la tierra de Canaán, es una tierra de montañas y valles. De la lluvia del cielo tomará agua, dice. Es una tierra que Dios busca constantemente y los ojos de Dios siempre están en ella. Escuche, desde el comienzo del año hasta su fin. Aquí hay una cosa tremenda que Dios quiere comunicarnos hoy a nosotros. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Mira el contraste que está sucediendo aquí. El hecho de vivir en Egipto, en otras palabras, cuya principal fuente de agua es el sistema de irrigación del que suplían los canales que toma el sobrante del caudal anual del río Nilo, no te obliga a mantener una relación cercana con Dios.
Eso no permitía que ese grupo de personas llamado Egipto tuviera fe en Dios. Pero el contraste que está haciendo el libro de Devarim es que nos está diciendo que en la tierra de Israel es distinto, lo cual depende absolutamente de las lluvias. Solo aquellos que tienen una relación directa, estrecha, cercana a Dios, pueden habitar en ella, porque solamente depende de que llueva. Entonces, una relación estrecha, discrecional con Dios, una relación muy marcada con el Creador, produciría lluvia. Por eso dice de forma que Dios, los ojos de Dios siempre están en ellos, sobre ellos, o sea, los israelitas, desde el comienzo hasta el fin del año. O sea, está tratando de decirte que una relación perfecta, estrecha con Él es necesaria para que pueda caer lluvia. Contrariamente diferente de Egipto, que esa tierra era totalmente fértil, que el caudal anual del río Jordán era extraordinariamente, impresionantemente fértil. Producía lluvia, producía que las plantillos crecieran porque siempre había agua. ¿Cuál es el contraste aquí? Bueno, que usted no necesita fe. Es por esa razón que los egipcios pueden sobrevivir sin una fe en Dios. Pero Dios le entregó deliberadamente al pueblo judío una tierra. Escuchen muy bien, Dios le asignó una tierra a los judíos, a nuestro pueblo, deliberadamente, en la cual la fe en Él es una necesidad de vida. Yo quiero que usted me vaya comprendiendo esto. Usted sin fe, mi amor, por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Su vida, mi amado, mi amada, depende de la fe en Dios. En este mundo, Dios está mirándote. Sus ojos están sobre ti, pero si tú no tienes la fe necesaria para que ese Dios que te está mirando pueda dispensar favor hacia tu vida, tú no podrás recibir todas las bendiciones que Él ha determinado que tú vas a recibir. Es más, Egipto era una tierra que idolatraba los poderes de la naturaleza y no alguna divinidad espiritual abstracta, como lo hacían los israelitas. Los dioses egipcios eran el sol. El sol era el motor que energizaba el mundo. Y también idolatraban al cordero, que es el signo zodiacal asociado al mes de Nisan, que representaba la idolatría. Nisan es el primer mes de primavera donde se celebraba Pesach y que significaba literalmente el poder de la renovación natural. Los egiptólogos nos enseñan que de acuerdo a la creencia egipcia, incluso el mundo de los espíritus era un lugar natural que formaba parte del mundo físico. Después de la muerte, las almas se iban a esa parte del mundo natural y era posible equiparlas con las provisiones necesarias para que continuaran viviendo una vida de lujo. Es ahí donde nace la ciencia de la momificación, que es la preservación de la integridad física de quien fallece. Y también surgieron las pirámides, esas obras majestuosas, aquellas elaboradas tumbas que son una de las maravillas del mundo y en las cuales la realeza egipcia podía continuar viviendo eternamente de forma lujosa. Por lo tanto, nuestro entendimiento histórico de la visión egipcia de la vida corresponde exactamente a la descripción que hace la Torá de Egipto. La describe como un lugar en el que la población predominante no creía en un Dios netamente espiritual, como nosotros los hijos de Dios creemos. Es por esa razón que la asimilación en ese momento histórico era atractiva. Los judíos exiliados en Egipto por 210 años tuvieron que enfrentar una enorme tentación de asimilarse. Es lo mismo que nos pasa hoy a nosotros.
Es por esa razón que al principio del Éxodo, el faraón dijo explícitamente que su motivación para oprimir a los hijos de Israel era completamente defensiva. Está escrito en Génesis 1, 9, 10, dice, he aquí que el pueblo de Israel se ha vuelto muy poderoso, muy fuerte, muy numeroso, más numeroso que nosotros. Seamos más inteligentes que ellos. Escuche, no sea que si ocurre una guerra, ellos también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y nos expulsen de la tierra. Escuche bien, era un temor que tenía, pero era totalmente una mentalidad defensiva. El faraón estaba asustado de que los judíos, y la causa era que ellos simplemente rehusaran hacer como los egipcios. Como los egipcios, porque lo que quiere Egipto es que tú seas como él. Se rehusaban a sus nombres, se renunciaban a cambiar su idioma. Ellos renunciaron a cambiar su forma de vestir. Ellos no querían dejar de ser israelitas. Y el faraón tenía temor de que ellos rehusaran ser como los egipcios. Y por eso entonces infringe ese exilio. Un judío en Egipto estaba sometido constantemente al mensaje de que estaba viviendo en opresión y miseria, escuche, por causa de su propia elección. Oye el mensaje, es tu propia elección que te tiene a ti preso, es tu propia elección que te tiene a ti oprimido, es tu propia elección que te tiene a ti en miseria, solo porque se rehusaba a adaptarse a la cultura local. Si aceptaba interiorizar y adoptar sus detalles externos, no solo mejoraría su suerte, sino que también podría aspirar a alcanzar niveles más altos en la sociedad egipcia. Y eso es lo que estamos nosotros viviendo, mis amados. Por eso necesitamos tener fe entre las pirámides. Muchos de nosotros estamos siendo asimilados, mis amados, a la cultura. Y pensamos que nuestros logros en esta cultura que hemos alcanzado, los avances que hemos alcanzado, son parte de creer en Dios, sino que no son parte de creer en Dios, son parte de la asimilación que tú y yo tenemos en este mundo. Por lo tanto, pregunto, ¿por qué seguir aferrándose en la miseria a la fe que les había transmitido sus patriarcas cuando podían disfrutar de los beneficios de una vida sin tener la necesidad de creer en ningún tipo de intervención divina? Y eso es lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios. De que muchos de nosotros, lamentablemente debo decirlo, nos hemos asimilado al mundo. Nos hemos convertido o moldeado nuestra vida basada en lo que el mundo dice. No necesito a Dios. No necesito que Dios intervenga en mi vida. Es por esa razón que ante esta tentativa que muchos tenemos en hoy día y que muchos también han caído, en el caso de los hebreos, los judíos, ellos se rehusaron fervientemente a asimilarse. Y este es el mensaje de hoy. Usted no debe, amado, asimilarse al mundo. Usted necesita reavivar su fe en medio de las pirámides, en medio del Egipto moderno. ¿Qué pasó con los israelitas? Ellos se aferraron a su lenguaje, ellos se aferraron al Shabbat, ellos se aferraron a sus nombres. Egipto quiere cambiarte tu identidad, Egipto quiere cambiarte tu nombre. Ellos se aferraron a su forma de vestir, por lo cual mostraban constantemente la cara de una cara amenazante ante el extranjero.
Sí, era una amenaza a los egipcios. ¿Qué pasó entonces aquí? ¿Qué es lo que debemos hacer todos nosotros? Es mejor preferir sufrir en este mundo, un mundo distinto, un mundo adverso a la fe, que asimilarse a ese mundo y ganarse este mundo y disfrutar de las mieles de este mundo. Es mejor sufrir y preservar la fe. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso no veían día a día la evidencia de que nada de eso era necesario? Cuando buscamos en el mundo ejemplos grandes de grupos de personas que se someten voluntariamente al sufrimiento, entonces inmediatamente la palabra amor nos resalta en la cabeza, nos resuena en nuestra cabeza. Las personas están dispuestas a someterse a mucho sufrimiento con tal de no separarse de alguien a quien ama. Pregunto hoy aquí, ¿realmente tú amas a Dios? ¿Te someterías tú a cualquier sufrimiento en este mundo para no separarte de Dios? Y eso fue lo que hicieron los israelitas. Abandonar la fe en Dios implica también abandonar la conexión con Dios. Y para una persona, dígase nosotros que somos los creyentes, que se sienta cercana a Dios, abandonar su fe es similar a abandonar a un hijo. Bueno, lo que tienen las mujeres aquí, las hermanas que tienen hijos, nosotros que tenemos hijos, sabemos que es un hijo. De hecho, este principio también aplica a las relaciones humanas. Es sabido que el amor y la confianza están relacionadas una con el otro. Es por esa razón que tener confianza es tener fe. Confiar es tener fe. Y perder la confianza en un ser amado es perder el amor y perder la relación. Si la nación judía, nuestro pueblo, estuvo dispuesta a pagar el precio de sufrir 210 años de opresión egipcia con tal de aferrar su fe a Dios, entonces su obstinada persistencia era una muestra fehaciente exterior de la grandeza de ese amor que ellos tenían. Y es ahí donde radica el significado de la fe. Por tanto, preguntamos, ¿qué es tener fe entonces? ¿Qué es tener fe en Dios? Son meras palabras. Son meras expresiones positivas que tengo, pretensiones que tengo de que realmente tengo fe en Dios. La gente siempre ha dicho que la obligación de tener fe en Dios es una paradoja. Es interesante, o bien uno cree previamente en Dios, en cuyo caso la obligación de creer en él sería completamente superflua. O bien uno cree en Dios, en cuyo caso dicha obligación será un absurdo. Si no cree en Dios, entonces bajo mi percepción, no hay ningún Dios que me pueda obligar a creer en él. Pero esta es una visión muy superficial, mis amados, de lo que significa realmente la fe. La obligación de tener fe en Dios es una obligación de nunca romper la conexión con Dios. No es circunstancial, no es momentánea, no es sentimental, no es coyuntural. La verdadera fe es confiar en no romper la conexión con Dios, no importando la situación, el momento, la adversidad, el problema que yo esté enfrentando. Una verdadera fe o alguien que tiene fe realmente permanece conectado a Dios porque confía en Él. No importa si lo abandonaron, no importa si perdió un trabajo, no importa si un hijo lo dejó, no importa si su esposo no quiere servir a Dios, no importa si su hijo no quiere servir a Dios, no importa si perdió un trabajo, no importa si no tiene dinero, no importa si está enfermo,
nada lo separa de Dios. Es por eso que el mandamiento de creer en Dios es el primero de los 10 mandamientos. Pero no es una creencia mental, no es una creencia nominal, mis amados. Es realmente un mandamiento de preservar la conexión que uno tiene con Dios, no importando el precio a pagar. Y dado que la relación con Dios es la más importante, escuche muy bien esto, la relación que usted tiene con Dios es la relación más importante en este mundo. Está por encima de cualquier relación con cualquier otro ser humano. Esto también explica por qué las expresiones externas de fe son tan importantes. Porque los judíos en Egipto no se dijeron a sí mismos, no se hablaron a sí mismos. No hay necesidad de confrontar a los egipcios con una expresión externa de nuestro judaísmo. Después de todo, nuestra fe está en nuestros corazones. Ellos no dijeron eso. No, como mucha gente usa esta palabra, me fastidia. Tengo que decirlo aquí. No le entiendo. Mucha gente dice, Dios sabe o Dios conoce mi corazón. No, Dios no conoce. Bueno, si Dios conoce tu corazón, pero tu corazón habla, tu habla expresa tu corazón y también tus acciones expresan tu corazón. Póngame mucha atención. Ahora pregunto, ¿por qué no habríamos de adoptar los nombres egipcios? ¿Por qué no cambiar nuestro idioma? ¿Por qué no cambiar nuestra forma de vestir? ¿Por qué no cambiar nuestra forma de expresarnos en este mundo? ¿Qué tienen que ver estas expresiones externas con nuestra creencia interna? Están disasociadas. Nuestra creencia de que creemos en Dios está disasociado de lo que hacemos exteriormente. Absolutamente que no, mi amado. Las conexiones requieren de expresiones. Las creencias se expresan en acciones. Por eso Jesús dice, por tus frutos te conocerán. Es cierto que la filosofía está en la mente, pero una relación debe mantenerse en el mundo real. En el mundo real, en las acciones que hacemos. Ser un egipcio entre todos salvo en la mente significa ser un egipcio completamente. La esencia de un egipcio es que no tiene fe. En otras palabras, cuando un israelita, cuando un hijo de Dios, nosotros que estamos aquí, todos los que estamos aquí, todos los que vamos a escuchar esto, somos creyentes, nacidos de nuevo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Hemos sido llamados a un reino inconmovible. Hemos recibido la salvación, la redención de nuestras almas. Ya estamos en una posición distinta a la posición anterior que teníamos perdido, en pecado, sin Dios, sin pacto, sin culto, sin nada. Ahora tenemos culto, ahora tenemos un Dios, ahora tenemos una identidad, ahora pertenecemos a un lugar. Pregunto, ¿cómo usted siendo parte del reino de Dios, sus acciones lo muestran como un egipcio? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la identificación, mi amado, de que usted es un hijo de Dios realmente, ha nacido de nuevo? Lo que usted dice, lo que usted piensa, no. Lo que usted dice y piensa, pero también lo que hace exteriormente. Porque lo que piensa y dice debe estar conectado a lo que usted hace. Y eso es la definición de un hombre de fe, ya que un hombre de fe debe verse como un hombre de fe. Si su fe no queda de manifiesto por la forma en que la que usted vive, ¿cómo yo sé que usted es una mujer y un hombre de fe? Por lo que usted vive. Entonces, no es la fe la que nutre el amor y la relación, sino que es meramente la fe vacía del dogma y la ideología. Cuando usted vive basado en sus propios lineamientos, basado en lo que usted considera, en lo que usted cree, cuando usted vive basado en el sentimiento y la emoción, en una manera subjetiva a este mundo, usted tiene una fe vacía.
su fe es vacía. Usted no es creyente, mi amado. Dios nos llama a tener fe genuina. Dios no quiere que nos asimilemos al mundo y que pensemos y adoptemos las mentalidades del mundo. Es por eso que el contexto de la vida es importante. El contexto en el cual nosotros vivimos. Por eso la Biblia dice en Génesis 46:29 algo tremendo. Dice, Joseph arreó su carroza y fue a encontrarse con su padre Israel en Gosén. Se presentó frente a él, cayó sobre su cuello y dice, y lloró sobre su cuello excesivamente. Al estudiar Rashi pregunta, ¿cómo puede ser que este versículo esté escrito en forma singular? Obviamente, el versículo debería haber dicho que cada uno lloró sobre el cuello del otro, pero aquí no dice eso. Rashi explica que el versículo está escrito en forma singular porque fue solo Joseph quien lloró. Cuando Jacob abrazó a Joseph, Jacob recitó el Shema, mis amados. En este ceremonial momento, este momento neurálgico de la vida de José y Jacob, y Jacob conectó su amor por Joseph. ¿Sabe cómo? Con su amor por Dios. ¿Cómo yo expreso amor hacia el otro? Amando a Dios. El mayor favor que usted le va a hacer a sus hijos, a su esposo, a su jefe, a su familia, a todo un mundo que es contrario a Dios, es que usted va a amar al prójimo, va a amar a su otro por la expresión del amor que usted tiene a Dios. Su relación con Joseph solo existe en el contexto de su entendimiento de que el Dios de Israel es uno y único. Toda la vida y sus relaciones, mis amados, adquieren su significado en el contexto de la relación suprema que usted tiene con Dios. Es por eso que debemos tener fe en medio del mundo. Es en medio del mundo que su fe real se manifiesta. Es su fe para con Dios suprema. Es Dios primero. Es Dios está por encima de todo el mundo. No, usted podría soportar, confiar en Dios. Usted podría sostener su creencia en Dios, no importando qué. En otras palabras, todos los aspectos de la vida están teñidos por nuestra fe en Dios. Abraham le pidió a Dios una prueba, ¿se acuerda? Porque él sabía que no podía atar a sus hijos a Dios con un lazo tan firme que nunca se rompiese, sin importar que tuvieran que soportar para mantenerlo. Crear un lazo tan poderoso con ese Elohim, y las generaciones futuras de Israel estaban más allá de su capacidad. Un lazo tan poderoso como ese solo podía forjarse mediante el autosacrificio voluntario. La verdadera fe se nutre del autosacrificio voluntario en un mundo adverso, en un mundo distinto al reino de Dios, en una contracultura. Para poder preservar la fe, se necesita autosacrificio voluntario que se tiene que soportar, que se tiene que asimilar por nosotros, que somos los hijos de Dios, en este mundo, en este Egipto moderno en el cual vivimos. Abraham podía enseñarles a sus hijos sobre la existencia de Dios. Yo puedo hablar aquí miles de charlas y muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo estudiando conmigo. Algunos de ustedes ya tienen tiempo estudiando conmigo. Muchos ya tienen años estudiando conmigo. Yo puedo enseñarles los misterios más profundos. Yo puedo enseñarle a ustedes las cosas más hermosas, las perlas más hermosas de la Torá. Y creo que hemos hecho un trabajo arduo
en reconocer todo esto. Pero dicho conocimiento intelectual no es suficiente. Escúcheme, por favor, para mantener un lazo entre Dios y los seres humanos que representa la tierra de Israel. Para preservar dicho lazo, uno debe aprender a vivir con fe. Una gente debe aprender a vivir con fe. Y uno debe aprender a sufrir para preservar la fe que uno cree. Por esa razón, mis amados, Dios nos llama. Dios nos llama a salir de Egipto. Nos llama a salir de Egipto. Nos llama a formar un carácter firme. Un carácter moral y ético que aguanta. Que soporta. ¿Saben ustedes la primera vez que sale fe en la Biblia? ¿Cuándo ustedes saben la primera vez que sale fe? Bueno, lo hemos hablado varias veces ya. Sale cuando Moisés, ¿se acuerda? Y su hermano Aarón se enfrentaban en una montaña. El pueblo de Israel se enfrentaba a Amalek, ¿se acuerda? Y Josué estaba peleando las guerras de Dios, dice la escritura, abajo, con el ejército de Dios. Pero arriba en la montaña estaba estaba Aarón de un lado, y luego estaba ahí Moisés. La Biblia dice que mientras ellos sostenían firme los brazos de Moisés, dice que el pueblo de Dios prevalecía, o sea, vencía. Pero cuando descendía estaban cansados y le bajaba la mano, el pueblo de Dios perdía. ¿Saben ustedes que la palabra ahí, sostener firme los brazos, la palabra ahí firme es la palabra amán? Es la primera vez en la Biblia que sale la palabra fe en las escrituras y es la palabra amán. La palabra amán tipifica un clavo que se entra en la tierra, que es fuerte y firme. Venía de un concepto agrícola de cómo los antiguos hebreos con un clavo o con varios clavos sostenían la tienda donde ellos vivían. Y ese es el mensaje de hoy. Nuestra fe debe estar tan clavada firme en el suelo que se llama Dios, para que no importando lo que suceda, nosotros nos mantengamos firmes en la creencia que tenemos en Él, en la creencia que nosotros decimos tener en Él, en la creencia que nosotros proclamamos a grandes voces, que tenemos de ese Dios verdadero y de ese Dios todopoderoso que nosotros hemos creído y que afirmamos tener esa fe. La fe no es una fe emocional. La fe no es una fe circunstancial. La verdadera fe se nutre, mis amados, con una firmeza de carácter que soporta y que aguanta todo tipo de situación que la providencia divina ha prodigado para poder transformar nuestro verdadero carácter y construir ese carácter, que el verdadero carácter, que es el carácter de Dios, que es un carácter ético y moral, es un carácter totalmente renovado, es un carácter totalmente conectado a la persona de Dios. Así que yo espero que este tiempo le haya ayudado a entender más estas verdades maravillosas. Quiero recordarles que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No pretende entender que si usted no actúa en fe y vive en fe, es firme y cree en Dios y se conecta a Dios, no importando la situación, nunca lo abandona, nunca lo deja.
Si usted hace algo contrario, usted no puede pretender que eso es fe. Eso no es fe. Eso no es creer. Creer es estar conectado a Él totalmente en cualquier situación, en cualquier lugar. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Ellos fueron llevados en ese exilio a poder cambiar su carácter. Pero ¿cómo cambió su carácter? Bueno, ellos fueron transformados porque prevalecieron creyendo en Dios. No se asimilaron a la cultura del momento, no se asimilaron a la coyuntura de la vida. Ellos continuaron creyendo en ese Dios verdadero, en ese Dios que aunque Él lo llevó al exilio con un propósito determinado, ellos no se quejaron, ellos continuaron creyendo y confiando en ese Dios verdadero. Así que espero que este tiempo le haya bendecido. Fe entre las pirámides. Acuérdese eso. Y debe tener fe en medio de este mundo adverso en la cual nosotros vivimos. Shabbat Shalom, mis amados.